para todos los participantes del curso. Esta ocasión vamos a hablar sobre el lactante febril. Manejo del lactante febril. Para esta charla no tengo conflictos de interés que declarar. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre sepsis neonatal temprana, tardía, el lactante febril mayor de 3 meses y un poco de convulsiones febriles. La sepsis neonatal es una afección sistémica de origen bacteriano, viral o fúngica que se asocia con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas, que como resultado va a dar una mortalidad sustanciales. Tradicionalmente, la definición de sepsis ha incluido el aislamiento de un patógeno de un líquido corporal normalmente estéril, como la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Pero como las características clínicas de la sepsis pueden ser inducidas por potentes citoquinas proinflamatorias, el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también se ha utilizado para describir la sepsis neonatal. Se clasifica como sepsis temprana y sepsis tardía. Las manifestaciones clínicas de la sepsis temprana suelen aparecer dentro de las primeras 72 horas de vida. Algunos médicos definen las infecciones de inicio temprano, especialmente las debidas al estreptococo de grupo B, como infecciones dentro de los primeros 7 días de edad. Las infecciones de inicio temprano se adquieren antes o durante el parto y generalmente representan una transmisión vertical de madre a hijo. La sepsis tardía se presenta después del parto o después de los 3 a 7 días de edad y se atribuye a organismos adquiridos por interacción con el entorno hospitalario o la comunidad. En algunas situaciones, los microorganismos atribuidos a la sepsis de inicio tardío pueden adquirirse en el parto, pero con manifestación clínica de infección después de las 72 horas de vida. Para las infecciones por estreptococo del grupo B, el inicio tardío a menudo se refiere a la enfermedad que ocurre desde la semana hasta los 3 meses de edad, con infecciones que se desarrollan después de los 3 meses de edad. La incidencia de sepsis neonatal en general va de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, pero la temprana y tardía en niños de término de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. La población neonatal, especialmente los de muy bajo peso al nacer y los de extremado bajo peso al nacer son más propensos a desarrollar sepsis neonatal secundaria a un sistema inmunológico inmaduro, ventilación mecánica invasiva prolongada y asistencia respiratoria, duración prolongada de hospitalización, inserción de catéteres o vías centrales, tubos endotraqueales y otros procedimientos invasivos. Para colocar juntas las piezas en lo que respecta a sepsis, debemos evaluar, para empezar, la infección materna durante el embarazo o el parto. Entonces, aquí tenemos que hablar de si hubo infección urinaria, si hubo coriamnionitis, si hubo colonización materna por estreptococo de grupo B, gonorrea o herpes simplex, si la edad gestacional o el peso del recién nacido, si fue un embarazo múltiple o un parto complicado, si hubo taquicardia fetal, edad de inicio de infección, infección hospitalaria o comunitaria, si la madre tuvo tratamiento antibiótico y la duración. También tenemos que tomar en cuenta si hay intervención médica en ese paciente, accesos vasculares, intubación endotraqueal, nutrición parenteral, cirugías, si ha sido sometido. O algo más para tener en cuenta es que haya evidencia de otras enfermedades como malformaciones congénitas, tipo cardiopatías, defectos del tubo neural, enfermedades del tracto respiratorio como síndrome de distrés respiratorio o aspiración, la enterocolitis necrotizante es otro factor de riesgo y enfermedades metabólicas como la galactosemia. También la evidencia de enfermedad focal y sistémica, que eso lo vamos a ver en la apariencia general y el estado neurológico del recién nacido, si hay signos vitales anormales, enfermedad de algún sistema específico, rechazo al alimento, que no haya un adecuado gasto urinario o hayan disminuido las deposiciones. También podemos ver como evidencia de enfermedad sistémica por medio de laboratorios si hay acidosis metabólica, alteración de función pulmonar, de función renal o hepática y alteración de la médula ósea que podemos observar por neutropenia, anemia o trombocitopenia.
Con respecto a las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal, sabemos que son inespecíficas, que tienen características clínicas muy variables o muy variadas. Las diversas manifestaciones incluyen el rechazo al alimento, la dificultad para respirar, neumonía, un recién nacido con apneas debe hacernos sospechar, el llenado capilar lento, mala perfusión, intolerancia al alimento, enterocolitis necrotizante, manifestada por distensión abdominal, un niño con inestabilidad térmica que incluye hipotermia o hipertermia, un recién nacido hipotónico, las convulsiones o fontanelas abultadas, coagulación intravascular diseminada, con manifestaciones hemorrágicas o ictericia prolongada. Estas características variadas se pueden observar en otras afecciones neonatales, lo que dificulta el diagnóstico de sepsis neonatal y muchas veces conduce a un tratamiento excesivo. Por otro lado, vamos a ver un poco de los estudios de laboratorio que también nos van a orientar, porque esto debe ser un abordaje global, un abordaje desde todos los ángulos. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la evidencia de infección con un cultivo de sitio estéril, ya sea de sangre o de líquido cefalorraquídeo, también de orina, la confirmación o presencia de un microorganismo en tejidos o fluidos, detección molecular en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Actualmente ya la mayoría de laboratorios cuentan con métodos moleculares modernos donde podemos en menos horas alcanzar un mayor diagnóstico, serología materna o neonatal para enfermedades congénitas como sífilis o toxoplasmosis, y en otros casos ya por medio de autopsia podemos documentar la infección. La evidencia de inflamación es otro factor a considerar. Con leucocitosis, si hay aumento del índice de recuento de neutrófilos inmaduros, reactantes de fase aguda como la PCR o PCT, citoquinas, productos de degradación de fibrina, dímero D, también en el líquido cefalorraquídeo que veamos pleocitosis y que sea o en líquido cefalorraquídeo, sinovial o pleural, y la coagulación intravascular diseminada también. Se ha buscado constantemente un biomarcador de sepsis ideal que tenga alta sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, de modo que tanto el diagnóstico como la exclusión de la sepsis se puedan realizar lo antes posible y se puedan iniciar los antibióticos apropiados para el recién nacido. El biomarcador de sepsis ideal nos ayudará a guiarnos sobre cuándo o en qué momento no comenzar con los antibióticos en caso de sospecha de sepsis o comenzarlos y en qué momento detenerlos, y la duración total del ciclo en caso de sepsis comprobada o en caso de que se descarte sepsis. Entonces, para hablar un poco de eso, quiero hablar de la PCR, que tiene una vida media de 24 a 48 horas. El nivel tarda entre 10 a 12 horas en aumentar, por lo que no es fiable para el diagnóstico precoz de la sepsis neonatal, o sea, tiene baja sensibilidad. Existen numerosas condiciones en las que hay un aumento espurio en el nivel de PCR, como el síndrome de aspiración de meconio, la transición tardía después del nacimiento, hemólisis, lesión tisular, cirugía, exposición prematura del bebé a glucocorticoides, fiebre materna durante el parto, una ruptura prolongada de membranas, parto o sufrimiento fetal, el trabajo de parto prolongado, la asfixia o el shock perinatal, administración de surfactante, hemorragia intraventricular, y todo esto puede elevar la PCR, lo que lo convierte en un biomarcador inespecífico para el diagnóstico de sepsis. Entonces, sin embargo, su medición de 24 a 48 horas después de la aparición de los síntomas ha demostrado aumentar su sensibilidad en el diagnóstico de sepsis neonatal. También las PCR seriadas se utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento en recién nacidos infectados que están con tratamiento antibiótico. El valor normal en serie de la PCR también es un fuerte indicador de la ausencia de sepsis neonatal, con un valor predictivo negativo de 99%. Y esto también nos puede ayudar a la hora de suspender antibióticos. Y sí, los estudios que evaluaron la PCR en el diagnóstico de sepsis temprana sí mostraron sensibilidades y especificidades tan variables como del 29 al 100% y del 6 al 100% respectivamente.
lo que la hace también inespecífica, como lo mencioné antes. Mientras que la PCT está relacionada más con inmunomodulación y con la respuesta vascular asociada al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causado por infección bacteriana sistémica. Es un buen marcador para el diagnóstico precoz de la sepsis en comparación con la PCR, ya que muestra un rápido aumento en las primeras 2 a 4 horas de la exposición a la endotoxina bacteriana y alcanza niveles máximos cerca de las 6 a 8 horas, que permanecen elevados por las siguientes 24 horas. La vida media es de 24 a 30 horas. El aumento rápido de la PCT con la aparición de la sepsis lo convierte en un buen marcador para sepsis. El aumento de PCT en la sepsis no se ve afectado por la edad gestacional del neonato y los niveles de PCT aumentan significativamente durante la infección bacteriana sistémica, tanto para sepsis temprana como tardía y también en enterocolitis necrotizante. En el diagnóstico de sepsis temprana, la PCT tiene una sensibilidad de hasta el 92% y una especificidad del 97%, con valores predictivos positivos y negativos de 94 y 96% respectivamente. Otra ventaja añadida es esta, pero hay estudios publicados recientemente que mostraron que los niveles de PCT de referencia de los lactantes con edad gestacional de 32 semanas se vieron afectados por la edad postnatal, por lo que es necesario interpretar cautelosamente estos recién nacidos y su edad gestacional. También la PCT, otra cosa que tiene que la hace inespecífica es que hay muchas afecciones en las que también puede tener una elevación inespecífica en recién nacidos sanos, en recién nacidos prematuros, pacientes con hemorragia intracraneal, asfixia al nacer, bebés nacidos con madres con coriamnionitis. Entonces, aquí hay que tener mucha cautela a la hora de utilizarla. Entonces, ¿qué debe tener un marcador de inflamación ideal? Bueno, ojalá una corta vida media, que tenga una rápida elevación y rápida disminución, un valor predictivo positivo y negativo que sean mayores al 85%, que esté disponible, que sea costo efectivo, que tenga capacidad de discriminar etiología de sepsis, que tenga un valor estandarizado, o sea que su resultado sea comparable entre diferentes laboratorios, que contribuya con información pronóstica y que pueda predecir de forma precisa la severidad de la enfermedad. Actualmente no existe un biomarcador único que cumpla con todos los criterios para convertirse en el biomarcador ideal. Todavía se está investigando para encontrar un biomarcador que tenga una alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para la detección de sepsis neonatal de la forma más fiable. Gérmenes frecuentes, los que ya conocemos, en especial E. coli y estreptococo de grupo B siguen siendo los más comunes. Siempre van a haber otros como etiologías virales, siempre los enterobacteriales, micoplasma, listeria e incluso cándida. Aquí podemos ver en este estudio de Stoll et al. Donde ellos pudieron detectar, y esto es una publicación del 2020, que siguen siendo la Escherichia coli y el estreptococo de grupo B los que lideran los casos de sepsis neonatal temprana. Este estudio de cohorte de 217,000 lactantes identificó 235 casos de sepsis de inicio temprano, que fue entre el 2015 y el 2017. La E. coli y el estreptococo de grupo B fueron los patógenos más frecuentes, siendo la E. coli más frecuente en los recién nacidos prematuros y el estreptococo de grupo B más frecuente entre los recién nacidos a término. Es de destacar que 6 de las 77 cepas de E. coli fueron resistentes tanto a la ampicilina como a la gentamicina, que son los agentes más utilizados para la terapia empírica. Estos hallazgos lo que sugieren es que la sepsis de inicio temprano persiste a pesar de las estrategias de prevención recomendadas y que requiere una vigilancia continua para detectar cambios en los agentes etiológicos y la resistencia a los antimicrobianos.
Con respecto al tratamiento, el tratamiento empírico sigue siendo la ampicilina y la gentamicina. En este estudio se observó que todos los aislamientos de estreptococo de grupo B fueron susceptibles a penicilina y los aislamientos de E. coli susceptibles a ampicilina fueron del 22%. El 90% de los aislamientos de E. coli fueron susceptibles a gentamicina y la resistencia a ampicilina fue mayor en los recién nacidos pretérmino versus los de término versus los pretérminos, y es algo que fue estadísticamente significativo. Muy importante que la muerte ocurrió solamente en los pacientes que fueron menores a 37 semanas y ningún niño de término falleció. Este es otro estudio de prevalencia, es un estudio de prevalencia global realizado por Prusakov et al. Es un estudio en el que multicéntrico de 84 unidades de cuidado intensivo neonatal de 29 países y 5 continentes. Fue publicado ahora en este año, en el que tuvimos afortunadamente la posibilidad de participar del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Y en lo que se recolectó fueron los datos demográficos, clínicos, microbiológicos y la existencia de pruebas en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Y, y lo que se quería ver era la prevalencia de los antimicrobianos administrados a lactantes en las unidades de cuidado intensivo neonatal en un único día. Lo que se concluyó de ese estudio es que el uso global de antibióticos en las unidades de cuidado intensivo fue frecuente y prolongado a pesar de resultados de los cultivos, pero que en las unidades de cuidado intensivo neonatal que tenían presencia de programas de optimización de antimicrobianos, o lo que se conoce en los países anglosajones como Antimicrobial Stewardship Programs, esas unidades de cuidado intensivo se asociaron con menores tasas de uso de antimicrobianos, lo que sugiere que este tipo de programas se deben implementar a nivel mundial. Y es lo que ya estamos viendo en nuestros países de Latinoamérica. Entonces quería traer esto porque en los cuadros de sepsis neonatal o en los que se sospeche sepsis no es solamente iniciar los antibióticos, iniciar con la evidencia que tenemos, sino también en el momento que sea posible desescalar la terapia y suspender antibióticos una vez que se descarta sepsis. Les quería compartir también esta tabla donde se habla del manejo del lactante febril menor a 90 días en el Hospital Nacional de Niños. Esto es para instarlos también a que tengan sus propias guías locales, de acuerdo a la evidencia que tengan de sus pacientes y que tengan sus propios protocolos para manejar este tipo de pacientes de una forma uniforme y así poder dar el mejor abordaje a estos pacientes. Aquí podemos ver en los pacientes menores de 28 días, ya aquí pasa lactante febril de 29 a 56 días y aquí el de 57 a 90 días y ya aquí viene toda la guía. Vamos a hablar un poco del lactante febril, que ya es el niño mayor a 3 meses de edad. El paciente, el manejo del lactante febril es de las visitas más comunes que abarcan hasta el 15% en los servicios de emergencias y su manejo sigue siendo controversial dentro de los profesionales de salud. Aunque la mayoría de los lactantes van a tener una enfermedad autolimitada que requiere más que todo tratamiento de sostén, siempre va a haber un pequeño porcentaje que tenga mayor riesgo de desarrollar una enfermedad bacteriana severa, que si no se trata o no se detecta a tiempo puede resultar en morbimortalidad significativa. Los síntomas similares a la sepsis en los niños siguen siendo un desafío diagnóstico para los pediatras y todos los médicos que atendemos niños, porque a menudo es difícil distinguir entre bacterias graves e infecciones virales más benignas. Aquí nos vamos a referir al lactante de 3 a 36 meses. Entonces la fiebre, según el Nelson, la edición 21,
se define como una temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados o 100.4 grados Fahrenheit. Sabemos que la fiebre es una respuesta a la liberación de mediadores pirógenos endógenos denominadas citoquinas. Las citoquinas van a estimular la producción de prostaglandinas por el hipotálamo y estas van a reajustarse y elevar el punto de regulación de la temperatura. Cualquier aumento anormal en la temperatura del cuerpo debe considerarse un síntoma de una afección subyacente. Entonces tiene que llamarnos la atención en primer lugar. La fiebre va a desempeñar un papel integral en la lucha contra la infección y aunque puede ser molesta, no requiere tratamiento en un niño por lo demás sano. Algunos estudios sí indican incluso que bajar la temperatura puede prolongar algunas enfermedades. Sin embargo, la fiebre sí aumenta el metabolismo e impone exigencias al aparato cardiopulmonar, por lo tanto, sí puede ser deleteria en el paciente o en el niño con compromiso pulmonar o cardíaco o que tenga algún tipo de deterioro neurológico. Asimismo, sabemos que puede ser catalizador de convulsiones febriles, de las que vamos a hablar un poco más adelante en esta charla, y que sabemos que es un cuadro benigno de la infancia. La significancia de la fiebre sí depende del contexto clínico más que de la temperatura máxima. Y algunas enfermedades menores causan fiebre alta, mientras que algunas patologías graves pueden provocar solo un aumento de la temperatura. Si bien sabemos que el temor a la fiebre suele interferir con la evaluación parental, los antecedentes de temperatura registrada en el domicilio sí los debemos considerar a la hora que el paciente consulta. La enfermedad febril aguda es de las consultas más frecuentes en pediatría y tiene una probabilidad de infección bacteriana grave cerca del 7%. Antes de la vacunación universal contra Haemophilus influenza B y Streptococcus pneumoniae, del 3 al 15% de los lactantes se presentaban con fiebre y bacteremia. Y estos eran en ocasiones los lactantes mayores que tenían fiebre sin signos o síntomas, pero sí tenían hemocultivos positivos por Haemophilus influenza o neumococo, que es lo que se llamaba como bacteremia oculta. Sí, un pequeño subconjunto de estos pacientes desarrolló infecciones invasivas como neumonía, osteomielitis y meningitis, pero la mayoría con tratamiento tenían una evolución benigna. La preocupación por la bacteremia oculta históricamente y el riesgo subsecuente de morbilidad asociada llevó a muchos profesionales de salud a obtener hemocultivos y comenzar con antibióticos empíricos en niños con fiebre que no tenían hallazgos focales en el examen físico y se ha pasado de generación a generación. Y con la vacuna de Haemophilus influenza, la bacteremia por Haemophilus influenza B prácticamente desapareció. Ya con las vacunas conjugadas 7 y 13 valentes para neumococo, esto condujo también a una reducción del más del 50% de las infecciones relacionadas con Streptococcus pneumoniae. Y como resultado, la bacteremia oculta también ha desaparecido. De hecho, de acuerdo a algunos estudios, ronda cerca del 5%. La vacunación de rutina también se disminuyó la incidencia de meningitis por neumococo y otras patologías asociadas como otitis media, neumonías y enfermedades invasoras. Entonces, ¿qué es importante? La evaluación clínica. Identificar en estos pacientes signos y síntomas de condiciones que amenacen la vida. También signos de sepsis, reconocer los síntomas o signos de alto riesgo para desarrollar enfermedad grave y medir signos vitales. ¿Qué etiologías? Bueno, enfermedad meningocócica o meningitis bacteriana, niños que tengan apariencia de agudamente enfermo, lesiones purpúricas, llenado capilar lento, mayor a 3 segundos, rigidez nucal, alteración de la conciencia, estatus convulsivo. También en la encefalitis por herpes, observar por signos neurológicos focales, convulsiones focales, alteración de la conciencia. En las neumonías, que no haya taquipnea, crépitos a la auscultación, aleteo nasal, músculos accesorios de la respiración o cianosis, o niños que en aire ambiente saturen menos de 95%. En las infecciones del tracto urinario debemos observar que no haya vómitos, rechazo al alimento, letargia, irritabilidad, dolor abdominal, disuria o aumento de la frecuencia urinaria. Recordemos que la infección del tracto urinario es la infección bacteriana grave más prevalente, que se presenta sin signos claros de infección en niños vacunados. Y aunque la infección urinaria y la pielonefritis pueden presentarse sintomáticamente,
Con frecuencia se presenta en niños de 3 a 36 meses sin síntomas específicos. Entonces, estas infecciones urinarias no reconocidas pueden provocar daño renal permanente y en casos graves, inclusive una insuficiencia renal. Y aunque la prevalencia general de infección urinaria en niños con fiebre sin una fuente de infección es del 3 al 8%, hay ciertos grupos con mayor riesgo, como niñas blancas menores a 2 años o los niños no circuncidados. También, aunque las causas virales sabemos que son la causa más común de fiebre en menores de 3 años, una infección viral no descarta que el niño tenga una infección urinaria concomitante. Por lo tanto, el análisis de orina y el cultivo deben seguir siendo una parte estándar del diagnóstico para niños pequeños con fiebre sin una fuente, sin un foco identificable. También, entre otras etiologías, tenemos la artritis séptica y osteomielitis. Ahí debemos observar por inflamación ósea o articulación, limitación funcional, el niño que claudica o que tiene inmovilidad de un miembro, ¿verdad? Que se quedan en posición antiálgica. Otras infecciones virales como adenovirus, enterovirus, BRS, influenza, etcétera, sabemos que son causas de fiebre. La enfermedad de Kawasaki es una de las que debemos vigilar también, que tenga el criterio de 5 días de fiebre más otros 4 criterios, ya sea inyección conjuntival no purulenta, la mucositis, el edema en manos y pies, también la adenopatía cervical, preguntar a los padres por síntomas desde que inició la fiebre y recordar que en menores de 1 año puede presentarse como un Kawasaki incompleto y que van a tener mayor riesgo de anormalidades coronarias. También sospechar de infecciones importadas, realizar una buena historia clínica, preguntar sobre viajes recientes y considerar la posibilidad de infecciones importadas de acuerdo a la zona visitada. Entonces, entre las recomendaciones de manejo, lo que se va a recomendar es, por ejemplo, en el niño con fiebre, con evidencia de infección viral y urocultivo negativo, no iniciar antibióticos empíricos. O en el niño con fiebre que tiene un foco de infección, ya sea en piel, una neumonía, una otitis, una enteritis, manejar al paciente de acuerdo al síndrome clínico. Para los niños con fiebre sin signos de infección localizada, dado que las probabilidades de identificar un contaminante son 100 veces más probables que identificar un patógeno verdadero, el manejo se ha alejado de la evaluación de recuentos sanguíneos completos, hemocultivos y antibióticos empíricos de cualquier tipo. Aquí tenemos que en pacientes sin foco febriles con vacunación incompleta o inmunodeficiencias hereditarias adquiridas, sí se recomendaría hacer el hemograma, los hemocultivos, análisis de líquido cefalorraquídeo en el niño que tenga clínica, ¿verdad? De sistema nervioso, de infección del sistema nervioso central. Y en estos casos, que son pacientes de alto riesgo, valorar antibiótico empírico. Otras recomendaciones de manejo son niños con fiebre sin foco que no son de alto riesgo. También el manejo de acuerdo a criterio médico, ya sea que ameriten un hemograma o un examen general de orina con urocultivo. No se debe prescribir antibióticos a niños con fiebre sin foco, se debe hacer una evaluación completa o referir al especialista en caso de que se sospeche que pueda haber algo más o vigilarlo, ¿verdad? Periódicamente. Niños con síntomas y signos de bronconeumonía que no requieran hospitalización no van a requerir una radiografía de tórax de rutina, no es mandatoria. Y lo otro muy importante es realizar las recomendaciones a los padres, que dar buenos signos de alarma, etc. Entre las intervenciones medicamentosas, considerar paracetamol o ibuprofeno. En los niños, especialmente que la fiebre los está poniendo muy irritables. Utilizar solo si el niño se encuentra irritable, como les digo, y considerar cambiar por otro medicamento si no se logra alivio en el niño. Evitar dar ambos medicamentos simultáneamente, solo considerar la posibilidad de alternar estos agentes si la angustia persiste o se repite antes de la próxima dosis. Recordar que los agentes antipiréticos no previenen las convulsiones febriles y no deben usarse específicamente para este propósito. Hablando ahora un poco de las convulsiones febriles,
tenemos que la definición es que son convulsiones acompañadas de fiebre, que es temperatura mayor a 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados por cualquier método, que no haya una infección del sistema nervioso central, que ocurre en bebés y niños de 6 a 60 meses de edad. Las convulsiones febriles simples se definieron como convulsiones generalizadas primarias que duraron menos de 15 minutos y que no reaparecen en las siguientes 24 horas. Mientras que las convulsiones complejas sí se definen como focales prolongadas, que son de más de 15 minutos, o recurrentes dentro de las 24 horas. Usualmente ocurren en niños de 2 al 5% de todos los niños. Es el evento convulsivo más común en niños menores de 60 meses de edad y, como les mencioné, se clasifican en simples o complejas. Los niños con convulsiones febriles simples no tienen evidencia en la literatura de aumento de la mortalidad de hemiplegia o retraso mental. Y esto es lo que les mencionaba, la diferencia. Las simples son menores a 15 minutos, las complejas mayores a 15, y estas no van a repetir en las siguientes 24 horas. Entre las recomendaciones en el niño con fiebre y convulsiones, tenemos que el niño con fiebre y convulsiones más signos meningios sí se recomienda realizar una punción lumbar. ¿Esto qué es? Que tenga rigidez nucal, signos de Koenig-Brudzinski. En un niño que en su examen físico sugiera la presencia de meningitis o infección intracerebral. También el niño con fiebre y convulsiones con vacunación incompleta, en especial por hemófilos influenza B o estreptococos pneumoniae, o cuando su estatus de vacunación no pueda comprobarse y que creamos que está con un riesgo aumentado de meningitis bacteriana, en también se va a recomendar la realización de la punción lumbar. Y el niño con fiebre y convulsiones, pero que ha sido pretratado con antibióticos, también se recomienda la punción lumbar porque el tratamiento antibiótico podría enmascarar los signos y síntomas de meningitis. Sí es muy importante que hay que enfatizar que la evaluación de seguimiento se ha demostrado que el riesgo de epilepsia después de una convulsión febril simple es solo un poco más alto que la de la población general, mientras que el riesgo principal asociado con las convulsiones febriles simples es la recurrencia, pero solamente en 1/3 de los niños. Otras de las recomendaciones en el niño con fiebre y convulsiones es que el niño sano con una convulsión febril simple no requiere realizar electroencefalograma. Recordar que puede tener una utilidad pronóstica limitada y que los padres sí deben ser informados de que el estudio no alterará el resultado o la evolución del niño. Tampoco se recomienda realizar hemograma, electrolitos y glicemia de rutina con el único propósito de identificar la causa de la convulsión febril simple. Más bien, no hay evidencia que sugiera que exámenes de sangre de rutina sean de beneficio en la evaluación del niño con convulsiones febriles simples. Aunque algunos niños sí pueden tener valores de electrolitos séricos anormales, la condición debe ser identificable mediante la obtención de antecedentes apropiados y la realización del examen físico. Cabe señalar que como grupo, los niños con convulsiones febriles tienen concentraciones séricas de sodio relativamente baja. Entonces, los médicos y cuidadores tienen que estar atentos de evitar sobrehidratación con líquidos hipotónicos. El hemograma completo puede ser útil como medio para identificar a los niños pequeños con riesgo de bacteremia. Sin embargo, la incidencia de bacteremia en niños menores de 24 meses con o sin convulsiones febriles es la misma. Cuando hay fiebre, la decisión con respecto a la necesidad de pruebas de laboratorio debe dirigirse principalmente hacia la identificación de la fuente de la fiebre en lugar de ser una evaluación de rutina para la convulsión por sí sola. Tampoco se recomienda realizar neuroimágenes de rutina en la evaluación del niño con una convulsión febril simple. Y la literatura no apoya el uso de radiografías de cráneo en evaluación del niño con una convulsión febril. Tampoco hay datos publicados que apoyen o nieguen la necesidad de TAC o de resonancia magnética en la evaluación de niños con fiebre y convulsiones febriles. Los datos, sin embargo, muestran que la tomografía
computarizadas y se asocia con exposición que puede aumentar en el futuro el riesgo de cáncer. Y la resonancia está asociada con riesgos a la sedación requerida y a altos costos principalmente. Entonces, las conclusiones que tenemos de estos tres temas principalmente es que a pesar de todos los avances en la sepsis neonatal, las recomendaciones aún se enfocan en el examen físico, en la historia clínica del lactante y criterios clínicos y de laboratorios. Que hay muchos marcadores, ninguno el ideal, pero que son marcadores que nos van a apoyar en la decisión clínica. Que la ampicilina y la gentamicina siguen siendo los antibióticos de elección eficaces en la mayoría de los casos, pero la vigilancia continua debe continuar observando por la susceptibilidad de los antibióticos y de los patógenos en la sepsis temprana. El reconocimiento temprano de infecciones bacterianas graves es fundamental para un adecuado abordaje, tanto para sepsis neonatal y fiebre en el lactante. Los antipiréticos no previenen las convulsiones febriles y no deben utilizarse específicamente para este propósito. Las convulsiones febriles simples sabemos que son eventos benignos con un pronóstico excelente y los médicos que evalúan niños pequeños después de una convulsión febril simple deben dirigir su atención hacia la identificación de la causa de la fiebre del niño. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran preguntas o comentarios, dejo a disposición mis direcciones donde pueden contactar. Gracias.